hoy me acompañan aquí en este foro Julia María del Carmen García González, la magistrada Julia María del Carmen. Bienvenida, Julia. Muchas gracias. El magistrado Isidro Muñoz Acevedo, bienvenido, magistrado. Y el magistrado Alberto Roldán Olvera, quien ya ha estado con nosotros anteriormente, cuando hiciste público las presiones de las que fuiste objeto por parte del entonces presidente de la Corte, Saldívar, el ministro Saldívar. A ver, ¿qué le responderían al presidente? Vamos a empezar con esto, no sé quién quiera comenzar. Yo tengo unos datos, mira, bueno, cuando la administración del anterior presidente terminó en 2022, diciembre de 2022. De Arturo Saldívar. Así es. Para febrero o marzo empezaron ataques por parte del Ejecutivo, diciéndonos que el Poder Judicial estaba podrido, que éramos personas corruptas, que éramos del viejo régimen. Y bueno, yo siempre he dicho que eso es siempre una norma de que el que afirma está obligado a probar. Yo te quiero decir unos datos duros que obtuve de los informes anuales de labores de los 4 años del presidente anterior, el presidente Saldívar. Para 2019 fueron de más de 55,000 personas que abarca toda la base trabajadora del Poder Judicial de la Federación, fueron 67 personas sancionadas. De esos fueron destituidos 4 magistrados y jueces y una persona inhabilitada. O sea, es un porcentaje, al parecer, del 0.12%. Eso para 2019. Cuando fue más grande... Esto por asuntos de... Los asuntos, normalmente, cuando uno es destituido o inhabilitado, son por conductas graves, seguramente... O por corrupción. Tipos de acosos. Okay. Vi un caso por ahí que se menciona en los informes, que una persona juzgadora no reportó ciertas cantidades durante cierto periodo. Nosotros estamos obligados a declarar patrimonialmente anual, cada año, ¿no? Entonces, es un tipo de corrupción, ¿no? No informó ciertas cantidades. En 2020 fueron 67 personas sancionadas, de ese cúmulo de 55,000, de los cuales 2 magistrados fueron destituidos y 5 inhabilitados. Para 2021 fueron 55 sancionados, 3 jueces destituidos y un magistrado destituido e inhabilitado. Luego, en 2022, que fue su conclusión, fueron 33 personas sancionadas, de las cuales 3 fueron destituidas y 6 inhabilitaciones. Esto hablando de personas juzgadoras. Ahora, de un universo de 1,500, de 1,500, 1,600, ¿no? Ahora, fíjate que también durante ese periodo de los 4 años del ministro Saldívar, fueron ratificadas 234 personas. ¿Qué significa la ratificación? Después nosotros tenemos, cuando nos nombran personas juzgadoras, nos dan un periodo de nombramiento de 6 años, al término del cual, si te ratifican, puedes continuar en el encargo. Okay. No significa que no puedes ser sancionado, ¿eh? Bueno, de esos 4 años fueron ratificadas 234 personas, y solamente en los informes se dice, solamente en esos 4 años 2 no fueron ratificados porque no reunieron los requisitos de excelencia, profesionalismo. Entonces, estos son datos duros que nos da a entender cuál es la corrupción de la que se habla. Con porcentajes menos de 1% de personas sancionadas. Entonces, además, si solamente 2 personas en 4 años no fueron ratificadas, eso te da a entender que las personas juzgadoras son personas que trabajan con excelencia y profesionalismo. Entonces, otro dato, fíjate, también se reconoció en esos informes. Durante la presidencia en la Corte del ministro Saldívar. Fíjate, en 2023, que ya fue con la ministra Piña, tengo el dato que fueron sancionadas 80 personas y solamente una persona juzgada fue suspendida temporalmente. Entonces, vemos el mismo índice, tanto en el periodo anterior como en este. También fíjate que se reconoció en estos informes, en cada uno de los informes del ministro Saldívar, que la gran mayoría de las personas que trabajamos dentro del Poder Judicial de la Federación nos conducimos conforme a los principios de excelencia y profesionalismo. Entonces, vamos al uno. ¿Dónde están estas pruebas que nos habla el Ejecutivo de corrupción, de que estamos podridos, de que estamos trabajando para el régimen viejo?
Entonces, esos son que informarte. Fíjate, otro punto también, y grave, y la maestra Julia es experta en temas de paridad de género. Fueron designadas 273 juezas y 81 magistradas. Si la reforma se aprueba, ¿qué va a pasar con esta paridad que se logró en esos 4 años? ¿No? Eso es algo que no se ha tocado el tema, no se ha mencionado mucho. No es algo delicado, porque de por sí en México existen estos problemas de paridad y de equidad de género. Ya. Sí. Aprovecho para preguntarte, tú presentaste una denuncia formal, sí, magistrado, ¿y qué pasó con eso? Por presiones por parte del presidente de la Corte. Así es. Sigue en curso esta investigación, está en etapa de... es la unidad de investigaciones por parte del Consejo de la Judicatura, sigue en etapa de investigación, de lo que yo sé ahorita, porque son muchísimas personas que han sido, fueron por decir, extorsionadas, ¿no? Que a su vez han presentado denuncias. Ya se han presentado formalmente y hacen la denuncia anónima que se presentó en su momento, la están haciendo suya. Ya. ¿Sabes de cuántas jueces yo tengo entendido que son magistrados? Más de 60 personas. Más de 60 personas. Está en curso la investigación. A ver, Julia, háblame de este paro en el Poder Judicial. Claro que sí. Está, por un lado, el senador Ricardo Monreal, que es abogado, que es maestro, ¿no? Y que dice que es ilegal. Estuvo Diego Valadez hace unos días aquí, no sé si vieron esta entrevista, y dijo, no, ilegal no es. A ver, Julia. Sí, gracias. De entrada tendríamos que entender que este tema del paro, primero, no es una huelga. Exacto. ¿no? Porque, hay que tener cuidado con eso. No es huelga, es un paro. Claro, entonces hay que tener cuidado porque jurídicamente tiene consecuencias distintas. A ver. De modo que una huelga requiere que se avise a una junta y requiere que haya una mayoría de personas trabajadoras, etcétera. Acá lo que estamos haciendo es un paro generalizado que inicialmente empezó por la base trabajadora el día lunes y fue otro reclamo ahora bien otra respuesta de la base trabajadora. Si recordamos en este escenario que se ha vuelto tan ríspido y tan complicado, se empezó a decir que las personas trabajadoras éramos enviadas por las personas titulares y que entonces, como nosotros no queríamos entrar en esas dinámicas, que les estábamos exigiendo que pararan. Precisamente ante este escenario es que las personas trabajadoras, mostrando que son capaces de tomar sus decisiones, que además saben perfectamente cómo les está perjudicando esta propuesta, entonces deciden irse al paro el día 19, que fue el lunes de la semana anterior. Así es. Posteriormente, ese mismo lunes, JUFED, que es la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito, lo que hace, me parece, en un esfuerzo totalmente transparente y democrático, es lanzar una convocatoria donde nos piden a las personas juzgadoras votar por si nos unimos o no al paro de las personas trabajadoras. Hubo un universo aproximado de 1,400 personas que participaron, jueces y juezas. En la votación. Así es, en la votación. Y de esas 1,400, más de 1,200 estuvimos de acuerdo en unirnos al paro de la base trabajadora. Esto quiere decir que es aproximadamente el 84% de las personas juzgadoras las que decidimos unirnos. Y eso formalmente ocurrió el día miércoles 21 de agosto, donde ya propiamente tanto la base trabajadora como las personas titulares se unen en este esfuerzo conjunto. Ahora, hay que tener claro, ya decía yo, que no es un movimiento estrictamente laboral. Estamos viviendo escenarios inéditos y entonces estos escenarios inéditos nos están obligando a pensar en situaciones que no teníamos siquiera previstas o resueltas. Por ejemplo, hay una gran discusión de si somos personas trabajadoras, las personas titulares los juzgadores. Así es. ¿Son trabajadores? Exacto, somos o no trabajadores, somos o no la parte patronal equiparada.
tenemos estabilidad o no en el empleo, tenemos derecho a ser indemnizadas en su caso, etcétera. Entonces, son escenarios nunca antes vistos y por lo mismo, pues no tenemos mucho desenvolvimiento jurisprudencial o criterios ya jurídicos definidos a propósito de esto. Lo que sí sabemos es que es una cuestión extraordinaria porque estamos reaccionando ante esta serie de ataques consistentes, constantes, que lamentablemente han permeado en la población y han generado una tremenda desinformación. Entonces, acá el punto es cómo hacemos frente a esa desinformación, cómo mostramos a la gente cuál es la importancia de esta división de poderes, de estos pesos y contrapesos. Y tal vez muchos se nos ha criticado en algunas ocasiones porque estábamos acostumbrados o acostumbradas a no hacer política, porque no es el campo donde debamos desarrollar nuestras actividades. Así como los políticos no dictan sentencias, nosotros no hacemos política. El punto es que si entendemos la política de un modo muy amplio y advertimos que tiene que ver con la cosa pública, con las decisiones que nos afectarán a todas las personas, que incidirán en nuestra calidad de vida, en nuestros proyectos personales, en nuestras libertades y derechos, bueno, pues entonces es que hay una unión muy especial por parte de todo el Poder Judicial. Hemos estado toda la semana en constantes actividades, el personal se ha sumado con entusiasmo, con mucho compromiso. Estamos, por ejemplo, ya tenemos un proyecto para acercarnos a escuelas, a espacios universitarios, académicos, con el ánimo precisamente de que la gente sepa de qué se trata esto. En realidad, mucha gente en esta polarización no ha entendido cuál es el trasfondo, por una parte, ¿no? Decía ayer algún activista, que cuando el Estado redistribuye el poder, porque en realidad no es que se lo esté quitando, lo está redistribuyendo para seguirlo de alguna manera aprisionando o aglutinándolo. Entonces, aquí lo que está haciendo el Estado, y hablo de todo el poder público, es redistribuyendo, nos quiere quitar todas esas fortalezas propias del Poder Judicial para tener más poder ellos. Entonces, es desde luego un riesgo y estamos aquí para hacerle ver a las personas esto, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos, magistrado? Pues justamente yo creo que sí es importante decir que el paro no es para defender nuestros derechos. También. El paro es para defender los derechos de las y los mexicanos, sobre todo a tener tribunales imparciales, independientes y competentes. Lo decía el presidente, bueno, es que estamos en contra de democratizar al Poder Judicial. Bueno, es que esta reforma no va a democratizar al Poder Judicial, lo va a politizar, lo que implica que vas a destruir la democracia en nombre de la democracia. Entonces, para que lo entienda la ciudadanía, a ver, ellos no van a poder votar directamente por el juez que quieran. Estos jueces van a ser postulados por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Y entonces, si la persona que llegó a ser juez dependió del poder para llegar a ser juez, y depende también del poder para poder reelegirse en 9 años para estar en la boleta, ¿cómo creen que se va a inclinar cuando tenga que resolver un asunto entre estos poderes y el ciudadano? ¿Del lado del ciudadano o a quien le debe el puesto y además a quien necesita para estar otra vez en esa boleta? Entonces, lo que va a hacer esta reforma es empobrecer y debilitar al ciudadano. Es muy importante que se sepa que el Poder Judicial Federal, a diferencia de otros poderes como es el local, la contienda es entre un ciudadano y una autoridad. Y esto es muy importante porque precisamente la reforma que pretende es fortalecer y tener gente que sea leal al partido político, que obviamente lo postula, y sobre todo... Que en este caso es Morena. Que en este caso... El Ejecutivo es de Morena, el Legislativo en su mayoría es de Morena. Entonces, si el ciudadano va y reclama una prestación, y esto es de Morena, y Morena le dice, ¿sabes qué? Ahorita no nos conviene que estos asuntos salgan a favor. Pues obviamente, ¿cuál independencia al juzgador? Porque el juzgador dice, bueno, y si no les hago caso, ¿qué seguridad voy a tener de que me sigan apoyando para estar en la boleta?
Pero además es porque es peligroso que el juez... Y habrá que ver quiénes van a ir a votar, cómo va a ser la votación, que tan copiosa va a ser esta votación. Operativamente es ¿cómo imposible, implementarlo, ¿no? además? Y sí, la reforma está hecha para que haya un gran abstencionismo y entonces los partidos políticos que puedan movilizar, con esos bastará para que tengan los votos necesarios. Ahora tú imagínate el tema de jueces que atiendan a la popularidad. Nosotros tenemos que ser siempre impopulares, ni el aplauso ni la crítica. Resolvemos conforme a derecho, sin importar cómo esto va a afectar nuestra imagen, por ejemplo. Pero entonces, si el juez ya va a resolver conforme a lo que sea más popular, regresamos al Coliseo Romano, donde es el pulgar arriba y el pulgar abajo. Entonces, imagínate perder tu propiedad, tu negocio, tus derechos, tus libertades, la de expresión, la de prensa, solamente porque resolver a tu favor no sería lo más popular para el juez, ni lo que más le convenga para su reelección. Y por eso es que nosotros seguimos diciendo es que los juzgadores se hacen en los juzgados, no en las urnas. Esta es una reforma que verdaderamente puede poner en riesgo al Estado de Derecho y a la democracia misma, porque no tendremos quien pueda controlar ahora a un poder que parece ya ejercer un dominio absoluto. A ver, magistrado Roldán, traes un botón que dice soy carrera judicial. ¿Esta reforma atenta contra la carrera judicial? Totalmente, Adela, porque mira, lo que se pretende es que las jueces y jueces ahora sean votados por el voto directo de la gente. La carrera judicial son escalafones que empieza desde el puesto que se llama oficial judicial, ascendemos a actuaria, secretario, y después asciendes a los grandes puestos, ¿no? Que son magistrados y magistrados. Esos cargos, los últimos dos, también se eligen a través de concursos. Si tú, la reforma propone que se designe a través de voto popular, truncas este derecho que tienen muchas las bases trabajadoras para acceder a esos cargos. Entonces truncas la carrera judicial. La carrera judicial también sirve para garantizar la independencia judicial. ¿Y esto cómo lo hace? A través de los años. Hay una figura que se llama sociabilización judicial. Esta empieza desde abajo, desde que nosotros empezamos, desde el cargo más bajo, desde que trabajamos con los secretarios, con los jueces, nos van enseñando todas estas experiencias de vida. Entonces, esto a través de la carrera judicial se fortalece la independencia judicial y la imparcialidad. Yo fui sujeto, tú lo sabes, fui sujeto de extorsiones y bueno, yo creo que gracias a todas las enseñanzas que yo cuando empecé desde abajo, desde el meritorio hasta llegar a ser juez y después magistrado, esto me enseñó a no dejarme yo quebrantar por poderes políticos o sociales, ¿no? Entonces, claro que sí se va a afectar la carrera judicial, ¿no? Totalmente. E incluso ha habido muchas manifestaciones de personas trabajadoras. Por ejemplo, ahorita hay un curso actualmente para poder acceder al cargo de secretario. Todas esas personas, muchas me han dicho, ¿qué vamos a hacer? ¿Le seguimos, no le seguimos? Porque pues ya con esto se truncaron, nuestra carrera judicial se truncó, ya no vamos a poder acceder a los cargos más altos de la carrera judicial, que es el de juez y magistrado. Entonces está truncado para estas personas. Ahora, ¿qué piensan hacer? ¿Hasta dónde piensan llegar? Porque esto pues parece ser que es un caso cerrado, ¿no? El tribunal le dará la sobrerepresentación a Morena y sus aliados, ¿no? Y pues van a votar a favor de la reforma. Así es. Julia. Pues acá lo importante es entender el momento político en el que estamos viviendo. Me parece que estos diálogos, porque se supone que estábamos en unos diálogos que fueron una verdadera simulación, ¿no? Esta posibilidad de una interacción donde habría propuestas serias. Lo cierto es que hubo una cerrazón absoluta por parte del Poder Legislativo. Se hicieron varios foros a lo largo de este país. Y entonces, por más que íbamos y proponíamos, porque además hay que entender que no puede hablarse de una reforma judicial que no involucre a todos los sujetos
que están inmiscuidos en esas labores. Y entonces hablamos de los trabajos de las fiscalías, y hay que hablar de las defensorías públicas, y hay que hablar de los colegios de abogados o abogadas, y hay que hablar de los centros que atienden víctimas, por ejemplo. Y entonces los poderes judiciales locales. Y entonces es ahí donde nos cuestionamos y decimos, bueno, es que en realidad esta reforma, tal como está planteada, lo que menos busca es mejorar la administración de justicia. Lo único que busca es mermar esta posibilidad de control hacia el poder público, pero en realidad tendría que ser multifactorial. Quieren poderes judiciales con niveles de excelencia, de profesionalismo, de calidad, hay que invertirle. Y entonces la solución no es que nos elijan en las urnas, la solución es fortalecer poderes judiciales locales. Trabajan en condiciones extremas, con muchísima carga de trabajo. Si nosotros tenemos condiciones de repente no propicias, los poderes judiciales locales están peor, ¿no? Y entonces, bueno, hay que atender eso. Las fiscalías siempre ha sido un tema gravísimo en este país. Se tiene la idea errónea de que las y los jueces soltamos delincuentes y todo ello. Claro. Qué bueno que se van a paro, porque así no van a soltar delincuentes. Pero además, qué poca sensibilidad, con todo respeto, porque pensemos en la gente inocente que no está saliendo por esta necedad y por este capricho y por esta cerrazón de las cosas van a ser como yo digo y no voy a escuchar voces autorizadas, pero no solo en lo académico, no solo en lo jurídico, habrá que ver las repercusiones económicas, habrá que ver las repercusiones sociales. Es decir, esta es una reforma de gran calado que nos va a poner a como estábamos hace más de 200 años. Y entonces, de prosperar, acá lo muy grave es todo el retroceso que va a haber en la protección de los derechos humanos, en los límites al poder público, en todas esas situaciones. Ahora, ¿hasta cuándo va a durar el paro? Bueno, pues tenemos la posibilidad. Esta legislatura nos parece que no hubo en lo mínimo ese afán de comunicarnos de manera real. Entonces, bueno, pues estaremos esperando a las nuevas personas legisladoras, y una vez que ello ocurra, bueno, pues ojalá lleguen con ese ánimo y con esa apertura y esa responsabilidad social. Pero están siendo muy optimistas. Claro. ¿No? Ustedes. Sí. Totalmente. Pero, digo, aún así, nosotros tenemos no solo un derecho, sino una obligación, un peso moral de denunciar lo que le va a pasar al país. Claro. Entonces, sí, por lo menos informarle al ciudadano lo peligroso que es seguir por estos rumbos, porque las dictaduras siempre empezaron o se facilitaron una vez que cooptas el Poder Judicial. Cooptando el Poder Judicial ya todo es resbaladilla. Pero también decir que, por lo menos a nuestro juicio, todo lo que está haciendo el Estado mexicano tiene repercusiones internacionales. Claro. El mercado ya reaccionó. Pero a mí, yo dudaría mucho que realmente quieren empezar su segundo piso de la transformación mediante la vergüenza internacional, pero incluso la condena, que parecería inminente, de tribunales internacionales, porque todo lo que están haciendo en este tipo de reformas va y violenta diversos tratados internacionales, de los cuales el Estado mexicano es parte. Entonces, sí puede llegar una condena internacional. Claro. Y el problema va a ser que, no sé cuándo llegue, pero los daños que tú generas a esto van a ser de décadas. El tener jueces inexpertos, el tener jueces políticos, porque eso es importante, no son jueces, van a ser políticos ejerciendo funciones de juzgadores. Nosotros ahorita cuando nos llega un caso decimos, bueno, conforme a la Constitución, los tratados internacionales y las leyes, ¿cómo puedo interpretarlo? De la manera que favorezca más al ciudadano, no al poder. Ahora, el presidente ha insistido mucho en que esta reforma no va a afectar los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial, por un lado. Sí. Y por otro lado, también ha dicho que no se está quitando la experiencia de los jueces. ¿Es así? Pues, fíjate que, bueno, en relación a eso, y tiene que ver con el tema de la carrera judicial. Las personas que estamos en paro, la gran mayoría, ellos han externado esto. A ver,
Ya el tema de prestaciones, porque incluso hay un 10º transitorio en la propuesta, donde no se va a afectar ciertamente prestaciones. A ellos no les interesa ya esto. A ver, las prestaciones ya pasaron a un segundo plano. Lo que nos interesa a nosotros primero, como derechos que sí se nos van a ver afectados, es el que nosotros tengamos la posibilidad de seguir ascendiendo en igualdad de condiciones, a través de concursos rígidos. Entonces, normalmente entran, al menos, bueno, cuando fue mi caso de juez, fueron 1,400 personas y solamente quedamos 70. Entonces, son exámenes muy rigurosos. Dicen, esta posibilidad de que a nosotros podemos acceder a estos cargos, eso es lo más importante. Entonces, sí se nos afectan los derechos laborales en ese tipo de derechos, ¿no? De poder acceder y de seguir ascendiendo. Las demás prestaciones económicas, eso ya lo dejaron por un lado. Por eso creo que sí, en esa parte sí se afectarían, y de eso nadie ha dicho nada de eso. Ni el presidente, ni algún grupo de senadores, ni diputados han mencionado este tema. ¿Tú quieres decir algo? Sí, en realidad no entienden que no entienden. No es un tema de derechos laborales, pero lo ha dicho la señora Batres, Monreal, etcétera. Oigan, es que no se les va a afectar ningún derecho laboral, pero para la gente que no conoce la meritocracia y solo conoce la burocracia, es muy difícil comprender por qué decirle al trabajador: se acabó la posibilidad de que sigas avanzando y superando en tu carrera judicial, en tu carrera judicial, y cómo esto afecta toda la trayectoria de vida de estos trabajadores. Estos trabajadores están a favor de la carrera judicial, que es el eje del Poder Judicial. Es decir, en términos bíblicos, la piedra que quieren desechar es la piedra angular o la principal, sin la cual se derrumba todo. ¿Qué va a pasar con ustedes, por ejemplo? Denme un ejemplo. Y con sus pares, ¿no? Y sus colegas, en caso de que entre esta reforma judicial. Pues es que los escenarios son múltiples y realmente lo que vivimos es una tremenda zozobra, ¿no? Es una incertidumbre jurídica de, bueno, para empezar, mejor son propuestos por el Ejecutivo, pero a lo tal mejor vez son no. propuestos por el Legislativo, a lo mejor son propuestos por el Judicial. Tal vez nadie vote por nosotros, ¿no? Ese sería un escenario. ¿no? Aunque estuvimos en las listas, claro, pues, ¿por quién van a votar? Claro. Actualmente. Pero además, a mí lo que me parece es que es de verdad operativamente imposible. Pensemos en si cada determinados años este país se puede permitir el lujo de organizar unas elecciones como estas. De por sí, y lo han dicho varios actores políticos, la democracia es cara en este país, ¿no? Y entonces, bueno, se invierten en el INE, en el Tribunal Electoral, etcétera, bueno, de verdad cantidades que pudieran destinarse a otros servicios. Es cara, pero vale. Claro, no, claro. Vale lo que cuesta, digo. Pero, ¿no? Como si este país estuviera para gastar cantidades similares en elecciones como estas, cuando, bueno, pues basta ver algunos lugares para saber cómo faltan servicios públicos elementales, ¿no? Escuelas, carreteras, ahora con las lluvias que se desbordan los ríos, ¿no? Este tema en Chalco que tiene ¿no? El agua estancada desde hace semanas. Es decir, es un tema hasta de racionalidad del uso de los recursos públicos, porque a partir de esta necedad vamos a distraer esos recursos públicos que no nos sobran, ¿no? Que además pudieran ser muy importantes para atender cuestiones básicas para las personas. Entonces, ¿hasta dónde va a parar esto? Bueno, pues es que es justo lo que estamos tratando de negociar. Acá siempre ha habido un ánimo de apertura, porque además hay que decirlo fuerte y claro, la Administración de Justicia requiere cambios, por supuesto. Siempre lo hemos dicho, exacto, ¿no? Nadie está cerrado de una a esa judicial. Posibilidad. Claro, necesitamos justicia más cercana, más pronta, empática, expedita, que resuelva de fondo los asuntos y no se quede con temas formales, etcétera. Pero en ese sentido, por eso decimos, bueno, la apuesta tendría que ser cómo protegemos de mejor manera los derechos de las personas y cómo buscamos una capacitación, una solidez en la formación de las personas juzgadoras y no este tipo de cosas. Porque algo que tampoco hemos tocado y que creo que es importante
es no solo este tema de yo voy a obedecer a ciertos intereses que me estén impulsando para llegar a ello, sino la posibilidad de que la delincuencia organizada, de que estos grupos de poder, estos elementos fácticos, ¿no? Bueno, incidan totalmente, y entonces esto va a ser un caos, porque volveremos a las épocas de la ley del más fuerte y a las épocas de la ley de quien tiene más recursos. Y no, que de por sí la justicia en este país es bastante injusta, porque solo el que tiene el poder de acceder a ella, ¿no? Accede a ella. Ahora, me parece importante también decir que el paro no es total, ¿no? Hay asuntos que están saliendo, se están sacando, ¿no? Sí. Los asuntos urgentes. Son los asuntos urgentes. Se emitió una circular del Consejo de la Judicatura, donde señaló un catálogo de qué asuntos eran urgentes para tribunales penales, laborales, tribunales de apelación. Nos especificó, estos son asuntos urgentes, no pueden parar por esto. Entonces, lo que hemos hecho es, ya depende cada persona juzgadora, ha decidido cómo se organiza internamente, si hace paro, pero cuando llega una demanda urgente, la trabaja junto con su personal, ¿no? Entonces, no, por eso he dicho que la justicia se paró, no nos ha parado totalmente, estamos viendo asuntos urgentes. Pero incluso a mí me gustaría mencionar, Alberto, a propósito de esto, que antes de que el Consejo de la Judicatura sacara ese acuerdo, nosotras y nosotros ya lo habíamos advertido. O sea, tenemos esa mística del servicio donde dijimos, tenemos conciencia plena de lo relevante que es, por ejemplo, alguien que está detenido injustamente, pues hay que resolver si fue debidamente detenido, si había los elementos suficientes, etcétera. Un tema de pensiones, de pensión alimentaria para un niño o una niña, etcétera. Entonces, antes de que el Consejo de la Judicatura sacara este acuerdo, las personas juzgadoras, desde JUFED, desde la asociación, ya habíamos tenido esa preocupación. Y ya nos habíamos ocupado de eso. Ya cuando JUFED sacó que las personas juzgadoras nos uníamos al paro, es porque ya teníamos ese catálogo previo donde decíamos, bueno, estos son los asuntos que de suyo sabemos que ameritan una atención privilegiada por lo que están involucrando, ¿no? Entonces, bueno, ustedes vean el compromiso que hay. O sea, no fue un paro donde dijimos, bueno, hay que todo el mundo se haga bolas y aquí no pasa nada. En realidad, al contrario, la primera preocupación que tuvimos es cómo van a estar las guardias, quién va a estar al pendiente, qué asuntos se van a atender, quién va a estarles dando la entrada, etcétera. Entonces, eso lo hicimos desde el primer día, ¿no? ¿Hay algún grupo que esté detrás de ustedes que los haya presionado para salir a hablar, a hacer un paro, etcétera? Absolutamente. Es una cuestión de verdadera convicción, claro, importante. Convicción que es de la base trabajadora, de esa que dicen que no van a afectar. Ellos fueron los primeros y nosotros nos sumamos a ese movimiento. Entonces, todo lo que estamos haciendo es por convicción. Nos preguntaste qué va a pasar con nosotros. No lo sé, profesionalmente. Eso no es lo que no me deja dormir, sino si se aprueba esto, nosotros que vemos el día a día cómo es el juicio de amparo, nos preocupan estos ciudadanos que con la situación que tenemos actualmente, Adela, verdaderamente llegan suplicando, por ejemplo, salud, que les den sus medicamentos, que la cirugía no se las pongan 3 meses después, que por favor los atiendan, que les den el tratamiento médico. Y el juez tiene que resolver. Y el juez tiene que resolver, pero ese ciudadano, los derechos como es de la salud, no se deberían mendigar. Se deben respetar, proteger y garantizar. Mucho me temo que con esta reforma lo que se va a respetar, proteger y garantizar van a ser los intereses partidistas y los intereses políticos. Eso no solo va a ser inservible al Poder Judicial Federal, sino también va a ser una forma de crueldad institucional de un juez donde ya ni siquiera ahí el ciudadano puede encontrar un poco de amparo, un poco de protección. Ahora, en estos foros que se hicieron, ¿fueron tomados en cuenta? Nos invitaron formalmente, pero a mí me tocó participar, les comparto, en el de Tuxtla Gutiérrez, que particularmente fue el primero donde hubo protestas de las personas trabajadoras afuera.
En los foros anteriores no había habido esas propuestas, esas protestas, y en ese momento justo era tal la algarabía y el ruido que había afuera que sí hubo necesidad de que dos diputados dijeran, es que recuerden que no estamos, si se fijan ahora ya es mucho este tema de a nadie queremos afectar. Particularmente hubo un episodio donde un compañero juez decía, es que esto no está siendo un ejercicio serio. Y hubo quien le cuestionó y que le dijo que no le permitía que le dijera algo así. Y lo comentábamos después y decíamos, claro, porque no es un ejercicio serio si tú me estás invitando a dialogar. Y lo primero que me dices es, esto no va a cambiar. Entonces, ¿qué sentido, qué propósito tiene este supuesto diálogo? Exacto. Si esto termina siendo hablar contra la pared, porque hay una cerrazón absoluta donde me están diciendo, digan lo que digan, me traigan los datos que me traigan, la información que me traigan, los reclamos sociales que implica, no hay forma de cambiarlo. Entonces, ¿cuál diálogo? Estos foros de verdad que no sirvieron más que para andarse paseando 2, 3 personas a lo largo del país y llevar, pero además es este discurso sistemático, reiterativo, donde no hay en lo absoluto la posibilidad de verdaderamente dialogar. Por eso, recuerdas, Adela, que en cada uno de los foros, cuando terminaba, siempre salía un actor político a decir, a ver, casi le estamos haciendo el favor. Tenemos la legitimidad de invitarlos, claro. Tenemos la mayoría, estamos legitimados, entonces sí o sí va a pasar la reforma. Entonces, cada vez que terminaba un foro nos decían lo mismo. Entonces, fue una simulación total. Entonces, como para simular que sí fuimos escuchados, pero realmente no. A ver, un par de preguntas que hay dudas en la audiencia. ¿Quiénes son las personas trabajadoras? Precisamente. Del Poder Judicial. Así es, volvemos a lo mismo, la gente que forma parte de la carrera judicial. En un tribunal o en un juzgado, por ejemplo, hay personas que son oficiales judiciales, que son, digamos, en ese organigrama quienes se ocupan, digamos, de maquilar el trabajo, ¿no? Son los que sacan las copias, los que de repente consan los expedientes, bueno, ahora ya tenemos expedientes electrónicos, los que hacen los acuerdos, etcétera. Y entonces después de ellos pasan, por ejemplo, tenemos personas de limpieza. Las personas de limpieza han estado con nosotros. Decimos, es una gran familia, porque además, de verdad, es que es un proyecto de vida el que hemos abrazado. Tenemos 15, 20, 25 años en estas labores. Y finalmente, bueno, pues es después el espacio familiar, es donde más tiempo pasas. Sí. Entonces, bueno, pues hablamos de las personas de limpieza, de las personas oficiales. Después hay actuarios o actuarias que se dedican a hacer notificaciones o diligencias de ese tipo. Después están las y los secretarios que hacen los proyectos de sentencia. Y después ya vienen los juezas de distrito, las magistradas, toda esa gente, ¿de qué manera se va a ver afectada si ellos no van a ser elegidos por votación popular? Precisamente por lo mismo, porque pensemos con un ejemplo concreto. O sea, ellos van a conservar su trabajo, yo he sido oficial, he sido actuaria y ahora soy secretaria. Eso quiere decir, pero esto no ha sido de la noche a la mañana. Para que yo llegue a ser secretaria, tuve que pasar a lo mejor un año haciendo méritos y después ya me dieron mi primer nombramiento y después tuve que moverme porque además recordemos que esto es federal y hay gente que buscando una oportunidad se muda y cambia, se lleva la familia, o sea, vean todo el impacto que va teniendo. Entonces, esa persona que empezó de oficial, hay personas que incluso empiezan como intendentes. Sí. Es tal su ánimo de pertenecer y de crecer que dicen, bueno, aún con ese nombramiento, que desde luego es muy digno, pero empiezan y entonces van, digamos, haciendo ese caminito, van construyendo ese camino. Llega el momento en que son secretarias y, como está ahora mismo regulada la carrera judicial, lo que dice es, para que tú puedas participar en un concurso de juez o de secretario, es por decir algo, tienes que haber tenido 10 años de carrera judicial. Ahora van a ser 5. Ajá, sí, pero pensemos en la gente que ya tiene ese camino andado. Y entonces que de un día para otro le digas, todo ese camino andado ya no sirve, porque ahora vamos a traer gente de fuera que no tiene ninguna experiencia y que va a ser elegida en una tómbola casi, ¿no? Y la vamos a poner.
Y si es popular, te va a ganar. Aun cuando tú tengas toda la capacitación, cuando tú hayas hecho estudios especializados, cuando te hayas dedicado por completo, porque algo que también hay que decir es, las jornadas de repente son extenuantes. Hay esa invitación siempre cuando decimos a las y los legisladores, vayan un día a un juzgado de distrito en una guardia, ¿no? Para que vean de verdad lo que implica todo el esfuerzo común que se hace en un equipo de trabajo, para que las cosas salgan en los tiempos que tienen que salir. Hay situaciones o hay casos específicos que nos van por horas. Entonces, bueno, a tal hora te está llegando esta persona, tienes tantas horas para decidir, y en ese momento es toda la maquinaria judicial, todos oficiales, actuarios, secretarios, todo mundo con el mismo propósito. Pensemos en estos casos de delincuencia organizada. Detienen a 15 personas y les atribuyen 10 delitos. El plazo es exactamente el mismo. Y entonces hay ocasiones en que la gente de los juzgados ni siquiera sale a dormir, sale a bañarse y se regresa porque saben que tienen plazos perentorios que da la Constitución. Sean en viernes, en sábado o en domingo. Exacto. Eso también es importante. Claro, los porque famosos la libertad de las personas no depende de, ay, es que yo creo que se nos acabó el turno, como pasa con las fiscalías, ¿no? Ya se nos acabó el turno, espérese a que llegue la siguiente. Acá no es así. Acá el tema es, a tal hora llegó la persona detenida o se puso a tu disposición, empieza a correr tu tiempo. Y no hacerlo en el tiempo es una causa de responsabilidad grave. A ver, rápidamente. Tú decías, Julia, nosotros impartimos justicia, no hacemos política. Así es. Pero bueno, hay dos preguntas que me parece que son fundamentales. Por un lado, el papel que juega el ex presidente de la Corte, el ex ministro Arturo Saldívar. ¿Cuál es su opinión al respecto? Fíjate que Alberto? yo, recordando, ahorita que estamos en boga en redes sociales, hay dos videos muy importantes donde él en noviembre del 23, y no me acuerdo antes, se manifestó en contra de esto, de la elección de jueces por la vía de voto directo. Y dijo, no puede existir jueces populares, no puede haber jueces que el más carismático llegue a estos puestos, porque él mismo lo dijo, a través de estos concursos es la forma ideal para que logren estar jueces y jueces más capacitados. Los mejores, los más preparados. Él no lo dijo. Ahora, qué postura ahorita de repente de 2023 a este año cambió radicalmente su postura? No lo sabemos qué pasó. Pero bueno, creo que esta persona seguirá impulsando la reforma a pesar de estas cosas que manifestó. Ahora, la exministra también, Olga Sánchez Cordero, se ha manifestado preocupada por esto también, ¿no? Claro. Y desde luego es que lo que tenemos que entender en estas situaciones es que de alguna manera ya quienes tuvieron que virar de cambio para precisamente agradar al régimen, ¿ve? Sin ser jueces, ya el propio régimen implica que tengan que cambiar su perspectiva. Cuando sean jueces, esto va a pasar mucho peor. Pero esta idea de ¿en qué se escudan? Bueno, es que la sociedad, México, 35 millones de votantes, votaron porque los jueces sean elegidos. Y esta es una gran farsa, porque incluso las propias encuestas que sacaron, te acordarás, con Claudia Sheinbaum en junio sobre la reforma judicial, las propias encuestas de Morena, que fueron 3, entre el 49 hasta el 54% decían que no conocían la reforma. Entonces, la gente no solo no votó por la reforma judicial, ni siquiera sabía de su existencia la mayoría de la población, hasta que le preguntaron en esa encuesta, dicen, pues yo no sabía que hay algo. Entonces, esto no es una cuestión de qué es la voluntad del pueblo. El pueblo los eligió precisamente para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, para empoderar al ciudadano, y lo que nosotros estamos diciendo es elegir a jueces, así como lo están diciendo. No es empoderar al ciudadano. Es debilitarlo y someterlo, y va a ser más de lo mismo. La burocracia a la cual te enfrentaste, antes llegados al Poder Judicial de la Federación, decías gracias a Dios. Porque aquí ya es no quien tenga las palancas, no mi dinero, es el juez va a ver, hoy en día tenemos, se llama suplencia a la queja,
aunque la demanda está hecha con las patas, por así decirlo, nosotros vemos y decimos, oye, no hay razón por la cual no le tengas que dar la pensión a esta persona, ¿no? No hay razón por la cual no le tengas que dar medicamentos. Eso los hacía descansar. Ahorita van a encontrar la misma burocracia sentada con toga para decirles, pues es que, ¿sabes qué? Lo siento, pero... ¿Y qué piensan hacer? ¿Van a seguir con el paro? ¿Es indefinido? Sí, tope donde fíjate que estamos viendo también las instancias, buscando instancias internacionales. Tenemos ese derecho como ciudadanos mexicanos, obviamente agotando primero las instancias nacionales. Bueno, el juicio de amparo es improcedente contra las reformas. Agotarlo aún así, en la vía electoral se promovieron el día de sábado y domingo lo que le llaman amparos ciudadanos, ¿no? Es un juicio de derechos político-electorales en contra de la sobrerepresentación. Estamos buscando varias vías alternas, no nada más el diálogo, eso es lo principal, pero ante cerrazón, como dice la magistrada, estamos buscando muchas vías legales, ¿no? Entonces no nos vamos a quedar nada más en el paro, también paralelamente estamos haciendo otras vías. Y bueno, quizá tarden mucho las vías internacionales, pero bueno, el no ya lo tenemos, ¿no? Pues sí. Pero además, fíjense que a propósito del paro, nos hemos organizado de modo tal que hay lugares donde, por ejemplo, en Naucalpan, donde estamos nosotros tres, pues estamos proponiendo darle clases a las personas y ya tenemos un listado de las sentencias que vamos a estar platicando. Es decir, sabemos de la enorme relevancia de lo que hacemos y de la necesidad de estarnos capacitando y de tener perfectamente claro cuáles son las necesidades de la gente a propósito de la justicia y a partir de ello, cómo hacerles frente de la manera más profesional, más capacitada, más contundente que haya para eso. Ya lo decía el magistrado Isidro, este tema, por ejemplo, de la suplencia es una maravilla, porque si nosotros notamos que hay una persona que por cualquier situación esté en una desventaja, y puede haber un juez suplente. Exacto, pero tenemos necesidad de activar protecciones que dependerán de esa persona. Eso es una maravilla, porque fíjense que hay algunas personas en las que se intersectan o se cruzan múltiples, vamos a llamarlas categorías de opresión, ¿no? O sea, pensemos en una mujer que además es indígena, que además es una niña, que además tiene alguna discapacidad. Y a partir de ello contamos con protocolos específicos y muy profesionales donde quienes resolvemos, bueno, pues tenemos que activar todas las protecciones propias para las infancias, para las personas indígenas, para las personas que migran, para las personas privadas de la libertad, para las personas adultas mayores, para las que tienen alguna discapacidad. Es decir, a lo que voy es, esto, diríamos coloquialmente, esto no son enchiladas, esto hay que estudiarlo y hay que estudiarlo con profundidad, con respeto, con ese ánimo de, bueno, pues tener las mejores herramientas a nuestro alcance para dar una solución real a esa problemática social. Ahora, ¿el legislativo tiene el poder de una reforma así al judicial? Sí. Sí. Bueno, es una reforma numérica. Eso es dos cosas importantes. Esto es bien, es decir, ya es una responsabilidad legislar. Pero cuando vas a reformar la Constitución, ahora ya no es solamente legislador, sino eres un poder reformador de la Constitución y esto todavía encarna más responsabilidad. Pero hoy en día ya en diversos tribunales, en diversos países y en diversos continentes, por lo menos ya los tribunales superiores dijeron el poder de reformar la Constitución no es ilimitado. Y eso también hay que planteárselo a la Suprema Corte. Aunque se reforme la Constitución, no cualquier reforma puede ser acorde con lo que es una constitución. Y entonces esa es también otra de las vías. El poder que tienes para reformar la constitución no puede conllevar el poder para destruirla. Es un poder delegado. Y justamente uno de los pilares que tú dirías es la independencia judicial. Por más que tengan los votos, y si esto se avala, hoy tienen una sobrerepresentación falsa. Esperemos que el Tribunal Electoral haga su trabajo. Bueno, parece que no va a ser así. ¿No? Pero aún así, si tuviesen la mayoría calificada y obtienen los otros 3 votos del Senado, etcétera, la Corte tendrá que preguntarse por primera vez y de manera seria, oye,
y todo lo que se reforma, a la Constitución le puedes reformar lo que quieras y es un poder ilimitado, o vamos como otros tribunales. O se tiene que instalar un constituyente, digamos. O más bien decirle, está limitado tu poder de reforma y tu reforma es contraria a la propia Constitución. Esto ya se hizo en Colombia, ya se hizo en Asia, ya se hizo en Europa. Es decir, ya hay muchos tribunales donde tuvieron la misma problemática, porque si no frenas esto, entonces quien esté en el poder en turno puede hacer prácticamente lo que quiera con el Estado. Ahora, pues ya están pidiendo juicio político a quien en el INE votó en contra de la sobrerepresentación, ¿no? Y ya dijeron que solo los 200 que votaron en contra del paro ameritan, ¿no?, estar en las urnas de personas juzgadoras. O sea que ustedes ya están fuera. Sí. No, ratificados, sí, ya. Ya están fuera. Yo quería agregar algo en relación con lo que dice Isidro a propósito de este tema de si hay límites o no de las reformas constitucionales. Lo que tenemos que tener en mente es que una constitución además refleja los valores propios de la sociedad. Y entonces hay que atrincherar esos valores y hay que protegerlos incluso de las mayorías. Imaginemos un escenario donde algún político en turno se le ocurra decir, bueno, es que en este país hay que reimplementar la esclavitud porque ya vimos que sirve, ¿no? O hay que volver a poner, o hay que volver a decir que la homosexualidad es un delito, ¿no? Entonces, una reforma constitucional así, por supuesto que minaría, desconocería por completo esos valores propios de nuestro sistema, incluso político, social, jurídico, económico, etcétera. De modo que yo también coincido, aún con estas mayorías, aún con este respaldo democrático, no pueden desconocer ese núcleo duro, ese núcleo esencial de los valores propios que nos hemos dado como sociedad a lo largo de años. Nos ha costado años el movimiento revolucionario, etcétera, ¿no? Este tema de, bueno, pues cómo generamos mejores condiciones de vida para las personas. El voto de la mujer. ¿No? Claro. Delicado el asunto, muy delicado. Aquí está el foro abierto. Alguien me decía aquí, ¿por qué no invitaste a alguien de Morena para que haya debate? Es que aquí, pues, pero no es el caso porque ustedes no son de ningún partido político, ¿no? Y lo que puede ocurrir con la reforma es que si haya jueces. Más bien es lo que va a ocurrir, porque para estar en la boleta necesitas 2/3 partes de cada cámara. ¿Quién tiene las 2/3 partes? Todos esos candidatos van a ser. Claro. Es solamente para contestarle al auditorio. Esto no es un asunto de partidos políticos, es de pues quienes van a resultar afectados por esta reforma. Fíjate, algo más, yo para no concluir de mi parte, fíjate que sonaría paradójico, irónico, que lo que estamos defendiendo nosotros actualmente con el paro es que se mantengan estos concursos, esos exámenes de oposición, contrario a que se pensaba la lógica, ¿no? Es bueno, yo no quiero ser evaluado, como sucedió hace mucho con maestros y maestros. No quisieron ser evaluados y hubo marchas, no, al contrario, nosotros estamos haciendo un paro, pero para que continúe esto. Que continúe. Para fortalecer porque sabemos lo que va a pasar con nuestros hijos, nuestra descendencia, que si no tienen jueces de excelencia y profesionales. Eso es algo puede ser paradójico, ¿no? Alberto, Isidro, Julia, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias y aquí andamos. Muchas gracias. Pues a ver qué es lo que ocurre en los próximos días. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y rápidamente esta mañana, desde Palacio Nacional, el presidente envió